Muy buenos días con todos. A continuación voy a tomar una historia de la Biblia, la historia de Adán y Eva, sobre el fruto prohibido. Bueno, dicen que no saben qué fruto Dios les prohibió a ellos, pero bueno, en este caso vamos a utilizar la manzana, que es la más popular. Pero bueno, el fruto prohibido. Sobre esto nos habla el mejor psicólogo del mundo, para mí, que es el doctor Jordan Peterson. El doctor Jordan Peterson es un psicólogo y comentarista cultural canadiense. Ofrece una interpretación única del relato de Adán y Eva, desde la perspectiva psicológica y arquetípica, de cómo somos los seres humanos en nuestra psique, cómo interactúan nuestras emociones con el entorno. En su análisis, el doctor Jordan Peterson considera la narrativa bíblica como una metáfora profunda de la experiencia humana, fundamental y el surgimiento de la autoconciencia. Según Jordan Peterson, el jardín del Edén simboliza el estado de inconsciencia y la unidad inconsciente con la naturaleza que caracteriza la existencia humana temprana. Bueno, más o menos así. Cuenta la historia de que Adán y Eva, Dios les prohíbe que coman este fruto, ¿verdad? El fruto prohibido, según la Biblia, es el nombre dado al fruto del jardín de Edén. No hay ningún nombre que haya sido manzana o algo así, pero bueno, hay un fruto que Dios les prohíbe a ellos que consuman. En la narración bíblica de Adán y Eva, comen el fruto del árbol del conocimiento del Edén, del bien y del mal. Con este fruto ellos se darán cuenta sobre el bien y el mal, y son exiliados del Edén por haber comido este fruto. Entonces nos dice, y el Señor Dios mandó al hombre y a la mujer diciendo, de cada árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comas de él seguramente morirás. Como metáfora, fuera de las religiones abrahámicas, la frase se repite típicamente a cualquier indulgencia o placer que se considere ilegal o inmoral. Bueno, entonces, después de que Dios les prohíbe a Adán y Eva de que coman de este fruto prohibido, la serpiente tienta a Eva a que ella coma de este fruto. Usualmente lo toman como referencia a la manzana. Bueno, porque la manzana se ve bonita, brilla, se ve como un fruto muy delicioso al verlo. Por eso utilizan como metáfora a la manzana, pero bueno, dice que es el fruto del árbol del conocimiento en sí. Entonces, ¿qué simboliza la serpiente? La serpiente es como el símbolo del caos, de lo desconocido, del mal. Entonces, ¿por qué la serpiente tienta a a Eva y no a Adán? Bueno, estas son historias mitológicas, o sea, realmente no pasaron. Pero la mitología es muy importante que nosotros como seres humanos la tomemos en cuenta y analicemos la mitología. ¿Por qué? ¿Por qué la serpiente tienta a Eva y no tienta a Adán? Bueno, ahí es cuando viene el estado de conciencia. La serpiente representa el mal, lo desconocido. Y tienta a Eva, ¿por qué? Porque de cierta manera las mujeres son las que le dan el sentido de autoconciencia a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que escogen, las que tienen el poder sexual. Las mujeres son las que perpetúan la especie. Las mujeres son las que dicen, al tener relaciones sexuales y al casarse con un hombre, si los genes de este hombre se van a perpetuar o no. Entonces, se han hecho investigaciones en los humanos modernos de nuestros genes, y nuestros genes vienen el 90%, casi el 90% por parte de las mujeres y el 40% por parte de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad no todos los hombres tenían derecho a reproducirse y casi todas las mujeres tenían derecho a reproducirse. Entonces nuestros genes descienden más del doble de madres que de padres. Se daba el caso de que algunas tribus tenían, por cada 17 mujeres que se reproducían, solamente un hombre lo hacía. Entonces, a las mujeres, al tener el poder sexual,
Y ellas, al ser las que deciden qué hombres perpetúan la especie y qué genes se prolongan en el futuro, es cuando los hombres se vuelven conscientes, mejoran su vida, hacen lo posible por mejorar su vida para ser aptos para esas mujeres. Por eso es que la mayoría de inventores, la mayoría de, de superhumanos, casi todos ellos son hombres, claro que hay mujeres, pero la mujer no tiene la necesidad tan intrínseca de superarse, de inventar, de hacer locuras, de resaltar sobre los demás hombres como lo tiene el hombre. O sea, resaltar sobre todas las mujeres como lo tiene el hombre, al resaltar con los diferentes hombres. Entonces ahí es cuando la mujer hace que el hombre sea consciente y trate de mejorar su vida, ser un mejor ser humano para ser apto para una mujer. Y en esto el matrimonio ayudó bastante, en el cual los padres, la familia, la sociedad, escogían muchas de las veces el marido o la pareja en base a lineajes familiares o en base a la otra familia. ¿Cuán buena podría ser esa familia para la mujer? Entonces, ahí es cuando nuestra especie como seres humanos mejoró. ¿Por qué? Porque las mujeres se reproducían y escogían a los mejores hombres, sobre todo en las tribus. Solamente los machos alfas, los hombres que eran inteligentes, que eran buenos guerreros, que eran más fuertes, que eran más inteligentes, tenían el derecho de reproducirse. Y ahí es cuando nosotros mejoramos y fuimos mucho mejores que los chimpancés, los orangutanes, los bonobos, los, todo tipo de primates. Entonces, por eso es que las representaciones de la Biblia son en sí lineamientos o historias que nos describen cómo es el ser humano y qué podemos llegar a ser si es que vamos por el camino del bien y qué podríamos ser si vamos por el camino del mal. Entonces, por eso es que la serpiente tienta a Eva, porque Eva es la que tiene el poder en sí de hacer consciente y de perpetuar la especie de los seres humanos. Y Eva es la que tiene el poder de escoger al hombre para que sea su marido o el padre de sus hijos. Y ese es el poder que tienen las mujeres. Entonces la sociedad mejoraría en caso de que las mujeres escogieran mejores hombres. Las mujeres en sí tienen el poder sobre la sociedad. Los hombres no tienen. Dicen muchas feministas y universidades a nivel mundial, la política y todo, que las mujeres no tienen poder. No, es mentira. Las que tienen el poder en sí son las mujeres, en escoger a los hombres. Y ustedes no pueden darse cuenta cuán difícil es para un hombre conseguir una mujer, obviamente. ¿Por qué? Porque solo el hecho de que cuando estás saliendo con una mujer, por ejemplo, el hecho de que te rías mal o que hagas un chiste tonto. Una vez me contó una amiga que había salido con un hombre que era bien guapo, se comunicaba bien y le gustaba. Pero ella se había fijado de que en el oído de ella, de él, mejor dicho, del oído de él estaba un poco sucio, y por eso ella ya no quiso salir con él. Así de escogedoras son muchas de las veces las mujeres, y muchas de las veces por escoger demasiado, terminan solas. Porque muchas de las veces las mujeres confunden el poder sexual que tienen ellas con el poder del compromiso que podrían obtener de un hombre. Entonces, por eso es que la serpiente tienta a Eva, y Eva le dice a Adán que coma. Y Adán come porque el poder de la mujer es el poder de poder influenciar si es algo positivo a un hombre o manipular si algo negativo es para ese hombre. Entonces, siempre hay este dicho de que detrás de cada buen hombre hay una excelente mujer, sí, porque la mujer tiene el poder de influenciar a ese hombre para que haga cosas extraordinarias. Pero al mismo tiempo, esa mujer tiene el poder de manipular al hombre para que pueda cometer actos desastrosos. Y de ahí, de una vez que comen la manzana, se dan cuenta de que están desnudos. O sea, se les cae la, como tipo gafas tenían ellos para ver el paraíso. Y no sabían si están desnudos o no. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se dan cuenta de que están desnudos. Ahí es cuando comprenden el bien y el mal. Un niño, por sus instintos, hace el mal, mas no es porque sea malvado. Entonces yo en otro video anterior acerca de esta chica Abigail,
de Cuenca que fue asesinada por este malvado ser humano, es lo que nos dice. Al comer el fruto prohibido, nos damos cuenta del mal. ¿Y cómo nos damos cuenta el mal? Cuando nos producen el mal a nosotros, cuando nos hacen el mal a nosotros. Entonces, eso nos damos cuenta si nos hieren a nosotros, nosotros podemos hacer lo mismo hacia los demás. Entonces, por eso que las sociedades donde hay más delincuencia y hay todo este tipo de problemas, por lo general la gente se vuelve más malvada, más perversa para poder defenderse, porque de una manera bondadosa y buena no puedes defenderte. Entonces, no sé, este tipo que mató a esta pobre chica, ¿cómo sería su infancia? No sé. Así como el monstruo de los Andes era el hijo de una prostituta y bueno, la mamá llevaba hombres a su casa, se acostaba con ellos y bueno, un día de estos tuvo un problema con uno de los hombres estos y simplemente este hombre lo pegó y lo botó a la calle a él y la mamá nunca lo defendió al monstruo de los Andes, a uno de los asesinos más famosos de todo el mundo y que más niñas dicen que es sobre las 300 niñas y niños que había asesinado. Lo botó a la calle y en la calle los demás adultos quisieron confiar, le hicieron confiar él, a estos adultos y ahí es cuando sufrió varias violaciones de estos adultos. Y lamentablemente esta chica también, o sea, le pasó esto, de que confió en este hombre, bueno, diciendo que tenía un trabajo en Azogues y, y la llevó al terminal para dirigirse a Azogues y ahí es cuando en algún tramo del camino se bajó y ahí es cuando ocurrió esto. Entonces, ¿por qué esto del feminismo y esto de las nuevas mujeres, de las nuevas profesionales que quieren educar a las mujeres diciendo que son iguales a los hombres? No son iguales. Es muy difícil que un hombre como esos, conmigo, hubiera podido hacer eso. Casi imposible. Pero con una mujer sí. Con la mayoría de mujeres sí. Con la mayoría de hombres, ese hombre no hubiera podido hacer eso. Y no solo eso, sino que hay muchos hombres desesperados, como no saben comunicarse bien, no son seguros, no son guapos, no son altos, no tienen dinero, no saben interactuar bien con las mujeres, andan desesperados por mujeres. Y esos hombres, si no tuvieran prostitutas, muchos de ellos tomarían ventaja sexual de las mujeres. Entonces, como decía la historia de la Biblia, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso nos hace dar cuenta de que podemos ser malos, pero también los demás pueden producir maldad hacia nosotros. Y de ahí es cuando empezaron a utilizar ropa. Ellos empezaron a vestir. En todas las culturas del mundo, el ser humano se viste o se tapa los genitales. ¿Por qué? Porque somos mucho más vulnerables al estar desnudos que al tener ropa. Para los zancudos, todo tipo de animal, la ropa nos protege en todo aspecto. Entonces, se vistieron porque se dieron cuenta de la vulnerabilidad que podían tener ellos y del daño que podían causar ellos a los otros seres humanos al portarse mal y a ser malos. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta y Dios baja al jardín del Edén y bueno, y habla con ellos. Y se dan cuenta ellos que están desnudos. Y bueno, ¿qué dice aquí? Y su Señor les llamó. No les prohibí a ambos de ese árbol y les dije que el Shaitán es el enemigo abierto. Entonces ahí ellos empezaron a esconder de Dios, porque se dieron cuenta del mal que habían hecho. Y tuvieron vergüenza, tuvieron remordimiento de haber hecho el mal. Entonces, ahí es cuando comieron el fruto prohibido y se dieron cuenta de esto. Y ahí es cuando les expulsó Dios del paraíso y tuvieron que trabajar para poder sobrevivir. Ya no le venían las cosas gratis. Y tampoco Eva tuvo que sufrir para dar a luz. El embarazo y el parto para las mujeres es muy complicado. ¿Qué nos quiere explicar esto? Que los seres humanos somos las únicas criaturas que trabajamos y somos autoconscientes y pensamos en futuro. Los perros, bueno, hacen algo por instinto o porque imita, pero no es porque lo hacen conscientemente cuando ven videos en el internet de que los perros están trabajando, por ejemplo. No es que estén trabajando, el perro no dice yo estoy trabajando para acumular para mi futuro.
No, los únicos seres humanos que trabajan para acumular el futuro, para el futuro, porque el trabajo es esforzarte en el presente para obtener réditos o recursos en el futuro. Somos los seres humanos. Eso hizo que la humanidad progrese y que tengamos las sociedades complejas que tenemos ahora. ¿Y por qué la Biblia dice que castigó a Eva con el parto y que es tan doloroso? Porque, bueno, es una cierta tipo de metáfora, que el embarazo y el parto para las mujeres es muy complicado debido a que el tamaño del cerebro de los seres humanos, comparado con el cuerpo que tenemos, es demasiadamente grande. Entonces, por eso que el bebé sale de 9 meses y sale casi subdesarrollado, sin haberse desarrollado totalmente, y necesita mucha dependencia, o tiene mucha dependencia de los padres, y ahí es cuando la mujer se vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene que cargar con ese hijo, tiene que hacerse cargo de ese hijo, y ahí es cuando el hombre tiene que ayudarla a la mujer porque está vulnerable. Por eso toda función que, o sea, por eso toda civilización, mejor dicho, toda grupo humano que progresa, por lo general, siempre casi son de familias estables. Si ustedes se dan cuenta, los japoneses, los chinos o los coreanos o de la India, de ellos el nivel de divorcios y de madres solteras es menos del 1%, es decir, menos del 10%, perdón, no del 1%, menos del 10%. Y en cambio, si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos el nivel de madres solteras o de hijos sin padre, sin familias estables, en, en Estados Unidos el más alto es de las negras allá, de las afroamericanas, que dicen que es casi del 80%, y de los hispanos es más de la mitad. Y ustedes ven que la sociedad con más problemas, o el grupo humano con más problemas, es la afroamericana, segundo la hispana. Y el grupo humano o la etnia que mejores resultados tienen en Estados Unidos, mejor que los blancos, son los asiáticos, porque tienen familias estables. Entonces, esto es lo que nos explica la historia del fruto prohibido de Adán y Eva. Entonces, las familias estables y la necesidad de un hombre en la vida de una mujer y la necesidad del padre en la vida de un niño es fundamental para que la sociedad progrese. Bueno, las mujeres en sí tienen el poder sexual. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres andan desesperados por tener relaciones sexuales con una mujer. La mayoría de hombres que no sabe comunicarse bien, que no son altos, que no se ven bien, así te veas bien. Bueno, en el caso mío, uno cuando es hombre y no sabe interactuar con las mujeres, no sabe cómo hablar con ellas, cómo dirigirse a ellas, así seas guapo o así seas relativamente atractivo, no tiene nada, no obtienes nada de ellas, te rechaza. Entonces, por eso que toda civilización en el mundo ha tenido ritos de iniciación para los hombres. Y el estado de conciencia en un hombre puede venir antes del estado de reproducción de los seres humanos, en el caso de los hombres. Y ese estado de conciencia lo puede dar una madre, si es una madre que es, eh, que es estricta y disciplinada con ese hijo. Pero bueno, lo ideal sería que sea una madre y un padre juntos, donde el padre le dé lo que necesita ese hombre para que le pueda ir bien en la vida. Y las mujeres en sí tienen el poder en la sociedad. Muchas de ellas no saben, piensan que el mundo es un patriarcado. No es así. Los que dominan el consumo de bienes y servicios en el mundo son las mujeres, más del 80% o más del 70% en algunas sociedades. Los espacios de los moles o los centros comerciales a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados, el 80% está dedicado al público o a los comerciantes o a que comercian cosas para mujeres o bienes y servicios para mujeres. O sea, en los centros comerciales el 80%, del 70 al 80% del espacio disponible está dedicado a vender cosas para mujeres.
Y ambos sexos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino, gasta más en el sexo femenino. Por eso es que estas muchas empresas y los gobiernos siempre apelan al público femenino. Pero aquí es cuando viene el arquetípico de lo masculino y lo femenino. No estoy diciendo que estos sean las mujeres ni que sean los hombres, pero lo masculino es orden y lo femenino es caos. Entonces, por eso que muchas de las veces un grupo de amigas, mujeres, que se lleven todas juntas, por lo general tienen muchos conflictos, porque son caos con caos, caos con caos. Y por eso que un grupo de hombres masculinos funciona muy bien. Y esos son los que hacen las empresas, los grupos, las bandas de rock o de cualquier tipo de otro tipo de negocio u organización humana. Entonces, la Biblia nos enseña, yo antes era ateo, yo no creía en Dios y yo pensaba que la Biblia era una basura de libro y que todo lo que estaba ahí era estupidez, estaba equivocado, totalmente equivocado. La Biblia me puede ayudar más en psicología y en entender a los seres humanos 10.000 veces más que la universidad. La universidad en este momento está con teorías que no tienen que ver nada con la realidad, con teorías que degradan al ser humano y que no mejoran las relaciones entre hombres y mujeres. Recientemente tenía una consulta con una pareja y bueno, ellos me estaban diciendo que ningún psicoterapeuta le había dicho esto. Y bueno, es importante reconocer que para una relación exitosa entre hombres y mujeres, esto es importante, o sea, esto no es que yo me estoy inventando, no es que yo simplemente pienso que es así, no, esto es investigación de autores como Anthony Robbins, Jim Brown, Jordan Peterson, Dennis Prager, el mismo Joel Austin, o este mismo pastor que se llama Jimmy Evans. Disculpen las motos, aquí tanta bulla que hacen las motos. Y bueno, en base a eso, por ejemplo, Anthony Robbins, él dice que para tener una relación exitosa entre hombres y mujeres, o sea, entre una pareja, tienen que tener los mismos valores. O sea, si son católicos, tienen que ser católicos. Si son protestantes, tienen que ser protestantes. Si son ateos, tienen que ser ateos. Si son gente que tiene algún tipo de creencias, tienen que tener el mismo tipo de creencias, porque eso haría que compaginen los dos mejormente. Pero para que haya una relación duradera, pasional, y aparte de eso se comprendan bien, el hombre tiene que estar en su estado masculino y la mujer en su estado femenino. O sea, son dos energías diferentes. En futuros videos explicaré esto. Pero bueno, la historia que les decía de la Biblia acerca del fruto prohibido es muy interesante conocerla, estudiarla y entenderla. Y bueno, mi nombre es Eugenio, como les dije, soy psicólogo de profesión, máster en psicopedagogía, soy sexólogo, coach, terapista, psicopedagogo, psicoterapeuta, y les puedo ayudar a ustedes en cualquier tipo de inconveniente psicológico que tenga. Bueno, volviendo, estaba promocionando mis servicios. Volviendo al hecho del fruto prohibido, las mujeres en sí tienen el poder. Y, y muchos hombres andan desesperados por tener una mujer, por recibir el cariño de una mujer, y esto es más prominente en los Estados Unidos. Yo viví un tiempo allá y muchos hombres, conocí a muchos hombres que pasaban años sin el cariño ni amor de una mujer, muchos de ellos no feos, no pequeños, pero que no saben comunicarse con, con las mujeres de cierta manera. Entonces ahí es cuando las madres, muchas veces las hermanas, aconsejan mal a los hombres. Y es cuando estos hombres empiezan a tener conflictos. Por ejemplo, muchas madres les dicen a los hombres tienes que ser bueno, atento, cariñoso con ellas. Entonces muchos hombres hacen esto. Pero bueno, eso tiene que ser para la mujer que se merece. Y si es tu esposa, más todavía. Pero no con la primera mujer que conoces y sales o la ves y ya estás dándole recursos, cariño, amor, atención y todo eso. No, eso va a hacer que ella se aproveche de ti. Muchas madres
con el sentimiento de culpa de que algún hombre les hizo eso, o el hombre que ellas hubieran querido, ellas hubiera hecho con eso con ellas. Entonces, por esta manera, educan a sus hijos así. Pero aquí es importante de siempre educar no solo a los hombres, sino a las mujeres, a las niñas, de que hay maldad en el mundo, hay seres humanos perversos, demonios, diablos, que son extremadamente malvados, pero hay que aconsejar de cierta manera más a las hijas, porque el hombre tiene más fuerza física por el hecho más difícil de que le puedan hacer esto y más probabilidades de escaparse. Con esta adolescente, esta chica, Supriwicha, Abigail Supriwicha, lamentablemente, pues la situación económica de nuestro país está mal, está baja. Los políticos toman decisiones estúpidas y eso hace que el mercado laboral en nuestro país sea un desastre. Y por eso que hay muchos jóvenes, adolescentes, sobre todo mujeres que andan desesperadas por obtener un empleo. Y ahí es cuando surgen todo tipo de estas estafas. Pero ahí es cuando los padres y videos como el mío pueden educarlas a ellas y decir, bueno, si es un hombre, primeramente que es feo, que no se sabe comunicar bien y que está viejo, bueno, tienes que tener mucho cuidado, porque ese hombre no tiene mucho acceso a mujeres. Y por lo cual, como está desesperado sexualmente hablando, va a tratar de manipular y va a tratar de hacer cualquier cosa por obtener una mujer. Pero un hombre que es mujeriego, que sabe mucho de mujeres, que se ve bien, que es atractivo, es muy poco probable que haga esto. Puede hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque no está en escasez y en desesperación. En el caso de este hombre ya era un hombre viejo, aparte de eso feo. Y bueno, de verle en la calle, no se ve un hombre que tenga dinero, o sea, se ve un hombre tipo pordiosero. Pero lamentablemente la ingenuidad del feminismo, de las universidades, de nuestro ambiente, para nada estoy diciendo que ella es responsable. No, las autoridades son las responsables aquí por haber dejado libre a ese engendro de ser humano. Pero aquí es cuando el feminismo causa que esto sea más prevalente. Y las universidades y todo. ¿Por qué? Porque dicen a las mujeres que son iguales a los hombres. Y es más probable que la mujer piense que puede razonar y que puede enfrentarse físicamente a un hombre de esos. Por lo cual es más probable que termine perdiendo. No solo la pelea, sino la vida y muchas de las veces su inocencia. Entonces, las mujeres al ser más débiles físicamente, pero al tener el poder sexual, que muchos hombres andan desesperados, que son más fuertes, pero que no tienen ese poder sexual, por eso son mucho más susceptibles y mucho más propensas a sufrir este tipo de actos, de esta basura de seres humanos, de estos hombres perversos, que son psicópatas, que son menos del 1 por 1000 de la población, pero que hacen tanto daño a la sociedad. Pero bueno, tenemos políticos iluminados que se creen dioses, que piensan que pueden cambiar esto de un ser humano. Entonces, la historia de la Biblia nos describe que cuando conocemos el mal, en el caso de al comer la manzana, o el fruto prohibido que dice Dios en, en el jardín del Edén, muchos de esos seres humanos nunca más se reformarán. Y muchos de estos seres humanos son psicópatas. Y lo único que podemos hacer como seres humanos que queremos el bien para los demás es simplemente encerrar a esta gente. Bueno, hace años estaba a favor de la pena de muerte, pero ahora no. Conociendo el sistema de leyes y cómo son nuestros políticos, en nuestro país, esos políticos van a utilizar esa pena de muerte para deshacerse, inventar crímenes y deshacerse de políticos, otro tipo de políticos que están en contra de ellos, periodistas o personas como yo que describe correctamente el comportamiento humano y qué es lo que puede una persona
obtener si sigue ese camino y cómo puede de alguna manera mejorar su vida. Obviamente que yo no soy un ejemplo. Yo simplemente les informo de esto. Yo tengo muchos problemas en mi vida, muchos defectos, muchas complicaciones. Pero bueno, espero que les llegue a muchas mujeres esto, que puedan entender la perversidad y la maldad que existe en los seres humanos, sobre todo en algunos hombres. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad física de hacer más daño que las mujeres. Eso es todo lo que les quería decir hoy. Por favor, si tienen alguna consulta psicológica, háganmela. Que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias y por favor, contáctenme en caso de que quieran solucionar algún conflicto o problema que tengan en su vida. Yo ayudo a personas con ansiedad, con depresión, problemas de pareja, a hombres a ser más masculinos, a mujeres a ser más femeninos, a mujeres a entender a los hombres y a hombres a entender a las mujeres. Bueno, la mayoría de hombres no entiende para nada a las mujeres. No es que seamos tan tontos, bueno, en mi caso sí, sino que las mujeres son mucho más complicadas que los hombres. Se ha hecho estudios, los hombres somos simples. Entonces, no estoy diciendo que eso sea malo o bueno, no. Simplemente somos diferentes. Gracias por haberme escuchado y que pasen una excelente tarde.